Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de SolidWorks y para lo cual he traído como ejemplo esta figura del lado derecho. Empecemos. Vamos a vista alzado y vamos a realizar una circunferencia cuyo diámetro es de 225 por 2, 225 por 2 y aceptamos. A esta circunferencia vamos a trazar una línea horizontal y también una línea vertical respecto a su centro. ¿Ya? Y a este le vamos a decir que sea de 45 grados. Selecciono ya y voy a colocar 45 grados y aceptamos. Eliminamos lo que no nos sirve y solo necesitamos el arco. Ya, una vez que tenemos el arco, salimos de nuestro croquis y ahora sí procedemos a buscar otro plano, el plano planta, para realizar una circunferencia cuyo diámetro es de 137. Ya, entonces vamos a colocar diámetro de 137. Ya, ese es el exterior. Entonces procedemos a venir a saliente barrido y vamos a seleccionar los dos elementos y aceptamos. Ya, y ahora sí, en esta misma cara vamos a hacer otro croquis. Entonces seleccionamos y croquis. A este le vamos a dar la medida interna, que es de 88. Entonces colocamos 88 y aceptamos. Ya, y ahí está correcto. Antes de pasar al siguiente paso tenemos que prender nuestro croquis de la línea guía para poder eh, sacar la operación de saliente o barrido. Pero en esta vamos a realizar un corte. Entonces seleccionamos corte y barrido y seleccionamos nuestros dos elementos. A ver, ya, y ya aceptamos. Ya, y ahí queda agujero. Ya, perfecto. Ahora procedamos con los otros elementos que necesitamos. Vamos a posicionarnos en la cara alzado. Ya, y ahora sí vamos a proceder en la parte superior en primer lugar. Entonces croquis y seleccionamos nuestra cara, la vista alzada. A ver, alzado. Ya, y ahí sí control 8. Y ahora sí procedamos a realizar el elemento de la parte superior, que nos dice que tenemos, vamos a hacerle sin medidas para después corregir. Ya, como voy a utilizar revolución, solo necesito hacer la parte de la mitad. Entonces a este nos dice que de tiene una horizontal de 225 dividido para 2. Ya, y también de altura tenemos 37 y aquí tenemos un ángulo de 15, no ángulo, una circunferencia de 15. Entonces lo más fácil es trazar dos elementos perpendiculares y selecciono la punta. Veamos que de 2. Ya, entonces eliminamos esta. Ya, ahora sí se nos posiciona. Unimos y colocamos, y a este radio es de 15, colocamos 15. Ya, ahí aceptamos. Entonces vamos a proceder a control 8, a posicionar, y como no queremos que sobresalga, ya cerramos. 215
Aquí también tengo un radio de 10. Esto de una vez. Venimos a la punta y vamos a decirle que es de 10. ¿Ya? Y aceptamos. Ya revisamos. Ya, aquí me estorba esto y esto. Y ya necesitamos que esta línea sea constructiva. Veamos. Ya ya se colocó. Y ahora sí procedamos a hacer por revolución. Y aceptamos. Ya, ahí quedó perfecto. Ya. Y ahora procedamos en la parte inferior a realizar lo mismo, en el mismo plano alzado, croquis y control 8. Ya. En este vamos a tomar como referencia el ángulo de 45. Ya, perfecto. Y ahora sí trazamos nuestra abertura, que es de 225. El mismo proceso pero con respecto a un ángulo. Ya. Y ahora sí eliminamos lo que no nos sirve y procedamos a darle las medidas correctas. De ancho es de 225 dividido para 2. Ya. Y de alto nos dice que es de 37. Además tiene una saliente que con respecto al diámetro es de 130. Entonces vamos a darle la medida de 130 dividido para 2. 65. Ya. Y esta saliente nos dice que es de 10 milímetros. Sacamos una saliente de 10 milímetros. Estas dos necesito que sean perpendiculares. Veamos. Selecciono las dos líneas y le digo que sea perpendicular. Ya, ahí está corregido. Damos la medida correcta, que es de 10 milímetros, y procedemos a alargar nuestras paralelas y a cerrar. Esto no tiene que ser hasta la mitad, ya, porque tenemos un agujero en la mitad. Ya, eliminamos. Ya, perfecto. Ahora sí realizamos nuestras circunferencias, que es de 15 la interna. Entonces para ello vamos a trazar otra línea perpendicular y venimos a redondeo de croquis y seleccionamos las dos líneas y colocamos que sea de 15 y aceptamos. Y la esquinera del lado izquierdo es de 10. Entonces vamos a colocar 10. Ya, y aceptamos. Y ahora sí necesitamos esto también alargar para que no nos dé error. Ya, y ahora sí eliminamos todo lo que no nos sirve. Revisamos que no sobrepase y miren si sobrepasa. Tenemos que retroceder una distancia mínima. A ver, veamos. Aquí le voy a decir que sea de 15. Ya, y ahí miren, ya no afecta a la circunferencia. Procedemos a decirle a la línea de la mitad que esta sea línea constructiva y procedemos a la operación de revolución. Y aceptamos. Y ocultamos nuestro croquis y revisamos. Y está correcto. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.